Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos todos a este otro nuevo programa de Judaísmo Hoy, donde como todas las semanas, Judith, Isaac y un servidor, Daniel Aysen, les damos la bienvenida a este programa. Hoy tenemos como invitado al rabino Marcos Jalife, o como le dicen en el rancho, Marcos Jalifovsky, es el rabino de Betel, quien después de los temas iniciales nos va a hablar de Rosh Hashanah o Rosh Hashanah y nos va a explicar todo lo que es diferente desde su perspectiva con el Rosh Hashanah que conocemos o que conocen algunos. Así es que va a estar muy interesante el programa, no se vayan, eh, acompáñenos en YouTube, acompáñenos en Facebook, suscríbase a nuestros shorts y avisen a todo el mundo que estamos por empezar. Y bueno, ¿para qué darle más vueltas? Comencemos de inmediato. Y para comenzar de inmediato, vamos a comenzar hoy con el área de recomendados, donde les queremos recomendar a todos, así casi diría yo, pedir a todos que participen económicamente apoyando a Israel Behind the News. Israel Behind the News es una organización que lleva casi 30 años trabajando y que mete espías, literalmente mete espías con videos a las clases y a las reuniones palestinas, a los campamentos de refugiados, fue donde empezaron, para filmar lo que está pasando. Ellos fueron los que expusieron, por ejemplo, el discurso de la secretaria de Educación palestina que hace unos días le dijo a los niños de secundaria, recuerden que más importante que acabar la secundaria es morir como mártir. Y ese tipo de cosas los expone para presentárselo a todo el mundo y para que todo el mundo pueda entender el contexto en el que se está dando el conflicto, pues ya no solo de Gaza, sino de todo el cercano oriente y lo difícil que está a ambos lados. Entonces, usted puede, si va a Diario Judío, va a encontrar en el área de recomendados un área específica que dice apoye al programa de currículum, de monitoreo del currículum educativo palestino. Usted puede clicar ahí y ahí puede hacer su aportación directa para Israel Behind the News, que le urgen fondos para poder seguir pagando a estos espías que arriesgando su vida realmente se están metiendo para filmar todo esto, para que ustedes, para que todos vivamos más tranquilos. Bueno, esa es la recomendación de hoy de qué hacer. También tenemos la recomendación de música. En la recomendación de música, esta semana estamos recomendando sobre el arco iris, interpretada por Mandy Patinkin en Yiddish. También la tenemos en la sección de recomendados de Diario Judío, y la tenemos porque esta canción sobre el arco iris del Mago de Oz, obviamente fue escrita por un compositor judío salido de Checoslovaquia que llegó a los Estados Unidos y en la que hablaba precisamente de que hay un lugar, en algún lugar en el que se puede vivir en paz y al que vamos a llegar algún día. Escuchen bien la canción y van a descubrir el mensaje casi mesiánico o de relación que incluye esta canción. Bueno, y ahora vamos a las efemérides, porque las efemérides también esta semana son más allá de ilustrativas y le van a dar mucho de qué hablar y mucho sobre todo en qué pensar. Vamos a empezar esta semana con el 13 de septiembre de 1993, cuando se firmaron los acuerdos de Oslo. Debemos recordar que la gran víctima de la firma de los acuerdos de Oslo fue el asesinato del primer ministro israelí Yitzhak Rabin, que se produjo inmediatamente después de una manifestación contra la violencia y en apoyo del proceso de paz de Oslo. Y usted va a decir, bueno, ¿qué tiene esto de especial? Tiene muchísimo de especial. Ahorita que vea las demás efemérides, va a ver de qué grado y a qué manera estamos hoy pagando las consecuencias, están pagando hoy las consecuencias de estos actos. Bueno, también en esta semana recordamos la promulgación de las leyes de Nuremberg. Y si tuviera yo que hacer eco de las voces de Jabotinsky, a quien vamos a mencionar como libro seleccionado esta semana, Jabotinsky, que es el padre ideológico del revisionismo sionista, eh, él nunca se imaginó que pudieran pasar las leyes de Nuremberg, que es más, en su libro, que es el que estamos recomendando, que es el muro de hierro, él menciona al final y dice, los derechos que ya ganamos en todo el mundo no nos los pueden quitar, porque si nos los quitaran, nos volveríamos de inmediato luchadores de la oposición
¿Y para qué nos quieren en la oposición? Nadie va a quitar los derechos que ya tenemos. Jamás se imaginó lo que iba a pasar. También dijo que una vez establecidos en Israel iba a desaparecer el goles, iba a desaparecer el goles, la diáspora, y también que iba a desaparecer el antisemitismo. Tres equivocaciones dramáticas que tuvo en un plan que en otros aspectos, sobre todo en el aspecto económico, tenía mucho sentido. En fin, vamos a seguir porque es muy importante recordar en otra área, bueno, no es en la misma área en realidad, el 15 de septiembre de 2020 Israel firmó los acuerdos de Abraham, y aunque se habla de que son los acuerdos con las naciones árabes, en realidad lo único que firmó fueron los Emiratos y Bahrein con el Estado de Israel, y cuando iba a firmar Arabia Saudita fue cuando empezó la guerra de Gaza. Luego ya checaremos por qué habrá sucedido esto. Pero en fin, eh, como sabiamente dijo, bueno, como sabiamente dijo Jabotinsky, si nos quitan los derechos nos vamos a ir con la oposición. Hoy recordamos esta semana a Rita Rosani, en realidad Rita Rosani es Rita Rosenthal, nacida en Praga, la única mujer de la resistencia italiana conocida, por lo menos, que murió en combate. Rosana empezó, ella luchando en las calles de Verona y Trieste contra los alemanes, y para cuando la mataron, ella tenía un equipo de más de 20 mujeres luchando con ella en contra de los alemanes. Hoy se le recuerda tanto en Verona, que tiene calles, tiene en Trieste, tienen calles, plazas, etcétera, su nombre. Y claro, si alguien quiere oír la canción, pues escuche la canción Chao, Chao Bella, que es la canción que habla realmente de la resistencia italiana. Bien, vamos ahora a no, me voy a brincar tantito. Voy a hablar primero. No, sí, vamos primero. Vamos a seguir con el tema del holocausto primero, porque hoy nació también Elliot Wells. Usted dice, bueno, ¿quién es Elliot Wells? Otro nacido Austria-Hungría. Toda la gente de esta Austria-Hungría era educada, era de armas tomar, era participante. Y Elliot Wells no es una excepción. Elliot Wells fue arrestado junto con su mamá. La mamá murió en el campo de concentración. Elliot Wells sobrevivió y después de sobrevivir se fue a vivir a Nueva York. Puso un restaurante en una población llamada Yorkville, que resultó ser un barrio alemán en Manhattan. Y en esta población en Yorkville, en el barrio alemán de Manhattan, de pronto se dio cuenta que estaba recopilando información sobre antiguos nazis y se dedicó a partir de entonces a servir comida y a perseguir información de nazis, al punto en que él logró rastrear al oficial de las SS que había asesinado a su madre, entre muchos otros que logró llevar a juicio. Y bueno, debe haber sido, yo me lo quisiera imaginar, una vida escuchando, hablando con todos estos nazis para lograr encontrar al que mató a su madre. Las cosas, muy importante que entendamos, las cosas sí tienen, los actos tienen consecuencias y muchas veces dan la vuelta. Eh, Vamos ahora a regresar al 17 de septiembre, porque el 17 de septiembre fue asesinado, y muchos yo creo que ya nadie se va a acordar casi de él, Folke Bernadotte. Folke Bernadotte era un ejecutivo de las Naciones Unidas que fue asesinado el 17 de septiembre de 1948 en Jerusalén. Curioso. Casi el mismo día en que fue asesinado, bueno, Rita Rosani en Italia, y casi el mismo día en que fue asesinado Itzhak Rabin. ¿Saben por qué fue asesinado este conde Bernadotte? Bueno, pues fue asesinado porque él estaba intentando crear un acuerdo entre árabes e israelíes para la creación de dos estados separados e independientes. ¿Quién asesinó a Rabin? Usted sabe quién asesinó a Rabin, un judío ortodoxo. ¿Quién asesinó a Bernadotte? Ah, bueno, pues a Bernadotte lo asesinó una, una, una pandilla. No, no es una pandilla, porque ellos se consideran luchadores por la libertad. El grupo Lehi, específicamente el grupo Stern, que son Stern y Lehi, son la parte armada violenta. Hoy le llamaríamos terrorista, entonces se le llamó liberación o como le quieran ustedes llamar. Pues nada más y nada menos
que del grupo de Betar. ¿Quién es Betar? Jabotinsky. ¿Quién es Jabotinsky? Bueno, el líder ideológico de Netanyahu. Entonces, como van ustedes viendo, van dos asesinatos que afectan dramáticamente la situación entre guerra y paz en el cercano oriente. No es casualidad, porque entre otras cosas esta semana también recordamos a Michel Chabon, que ganó el premio Pulitzer en 2001 y que entre otras novelas escribió The Yiddish Policeman's Union, en la cual él habla de cuando desaparece el Estado de Israel y los judíos que están ahí y los de otros países deciden mejor irse a Alaska a crear ahí otra nación judía. The Yiddish Policeman Union también va a estar en la sección de recomendados en Diario Judío y en este programa. Y si se dan ustedes cuenta, vamos a la última, porque como están dando cuenta, hoy todas las efemérides se complementan. La última que vamos a mencionar es en 19 de septiembre, en la que se conmemora el renacimiento de la comunidad judía de Estonia, una de las comunidades más jóvenes de Europa Oriental, porque ahí no, los rusos no permitían que se asentaran judíos. Y entonces, de pronto ya decidieron hacerlo y cuando dejaron que hubiera judíos, se creó una comunidad que tenía que hasta alrededor de 2.000, 3.000 personas llegó a acumular, las cuales junto a los millones de Polonia o de Lituania, pues no suman. Pero esta fecha fue exactamente cuando primero entre el 19 y el 22 de septiembre de 1944 fueron asesinados los 1.400, 1.500 miembros que quedaban de la comunidad de Estonia. Y ellos regresaron finalmente el 19 de septiembre del 2005, nuevamente para insistir y subrayar que lo que va regresa y que seguimos dándole vueltas al asunto y no como dijo Jabotinsky o como se equivocó Jabotinsky, no desapareció el gol, es al contrario, está regresando de alguna manera y más fuerte que nunca y no viven en paz en Israel y yo dudo que vivan en paz por mucho tiempo. En fin, lo que me llamó más la atención, y estoy seguro que a muchos de ustedes también, es la coincidencia del asesinato de Rabin, del asesinato de Bernadotte y de la situación actual en, pues en Israel, en los territorios ocupados y en Gaza. En fin, esto es las efemérides de la semana. Yo supongo, no sé tú qué dices, Isaac, igual de choqueado o no. Bueno, en lo que llega Isaac, a lo mejor tenemos ya con nosotros al rabino Jalife. Hola, ¿Qué rabino tal? Jalife. ¿Qué tal, Daniel? Pero en realidad, sí, insisto, mi apellido es Jalif y así se va a quedar. Así lo dejamos, no le Así metemos lo Jalifovsky dejamos. ni No, ninguna de no, las cosas que no, no, mencionamos. no, 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 de ninguna manera, Es mi porque error, me disculpo, no sé sí, por qué sí, yo leí porque, Jalife, porque pero me cambias el origen étnico y bueno, sí, no. aunque suene totalmente, Jalife suena totalmente oriental y mi apellido es Ashkenazi. Mis antepasados vienen de un pueblo llamado Boroslav, ¿De veras? ¿Jalif? sí, Yo hubiera y eran. jurado que Jalife era un apellido árabe. No, te voy a decir, y hasta se escribe en Yiddish, se escribe Kaf Alef Lamet Yud Pei. Ah, Ujú. pues gracias, que ahora sí estoy aprendiendo mucho más que todo lo que Y, hablamos antes. esta cosa era el cuchillo del Shoihet. Entonces quiero entender que tenían mis antepasados o eran matarifes o eran herreros. Who knows? No, ya no hay nadie en las generaciones anteriores para preguntarles. Pero bueno, con todo gusto. Eh, No, nos ibas a platicar sí, sobre Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, Año Nuevo, que la próxima semana cumplimos el año, ¿qué año? 5.000, no sé cuántos, 5786. 5.786. El próximo lunes empieza el año 5.786. ¿Año de qué? ¿Nos puedes ilustrar? Bueno, justamente es una muy, muy buena pregunta. La tradición dice que es el año el cumpleaños del universo. En Rosh Hashanah celebramos
el cumpleaños del universo. Y tendríamos que, si somos muy apegados, muy apegados a esta tradición, tendríamos que pensar que todo nuestro universo apenas tiene 5.786 años. No, pues Yo nomás no, sabemos que no. yo no transito por ahí y sé que no. Lo mismo opinaba uno de los grandes ideólogos del judaísmo ortodoxo, al que no pertenezco, pero bueno, fue un gran ideólogo, el rabino Jonathan Sachs, que decía que no estaba peleado esto, que sí podemos celebrar el cumpleaños del universo en Rosh Hashanah y también hacerle caso a las teorías científicas que nos dicen que el universo tiene muchísimo más tiempo y que lo más importante es hacer conciencia del paso del tiempo. Y, pero qué sucede entonces? ¿Qué hacen? Bueno, los ortodoxos supongo que simplemente ignoran el suceso. Eh, el rabino Jonathan Sachs, de bendita memoria, un gran líder, fue el gran rabino de la comunidad judía de la Gran Bretaña, ortodoxo, no ignoraba el suceso, simplemente decía, tenemos un momento para recordar el paso del tiempo y sabemos que el universo tiene mucho más tiempo. Y para qué queremos Rosh Hashanah? ¿Qué hacemos? ¿Qué es? Muy bien, esa también es una excelente pregunta. El origen de Rosh Hashanah está bien documentado en la literatura rabínica, en el Talmud, y lo primero que nos dice es que los judíos tenemos por lo menos 4 cabezas de año. Y una de esas cabezas de año es el primero de Nisan, en donde porque es un decreto, es un precepto de la Torá, es cuando empieza la cuenta de los meses. El primero de los meses es Nisan. Tenemos también que el primero de Lul era el final y el principio del año fiscal para aquellos que tenían que pagar impuestos sobre su ganado. El primero de Tishrei es el inicio del año para, para los años, para que podamos contar los años desde cierto punto de vista. Y tenemos también que el primero de Nisan, que también era la forma para contar los años que duraba el reino de un rey, el inicio del año político de un rey. Así que Rosh Hashanah con el tiempo se volvió cada vez más relevante. Hay muchas aristas en el tema. Lo que sabemos es que se declaraba el inicio del año al sonido del shofar, y que sirve también para proclamar la soberanía de Dios sobre el universo. Hoy está muy de moda la palabra sobre soberanía, especialmente en política, pero ¿qué quiere decir la soberanía de Dios? La soberanía de Dios quiere decir que realmente estamos sujetos, voy a ser un poco spinozista, estamos sujetos a las leyes de la naturaleza. Y eso se podría interpretar como la soberanía de Dios. Creemos que somos 100% libres, pero no, vivimos en un mundo determinista. Nadie, espero que nadie de los aquí presentes, puede negar que alrededor de las 6, 7 de la tarde se va a poner el sol y se va a poner más oscuro aquí en la Ciudad de México. ¿Sí? Bueno, Uh-huh. yo diría que en todos lados, no solo en la Ciudad de México, curiosamente es un fenómeno extraño, pero Se pone, internacional ¿verdad? que no Se reconoce hace fronteras. que no reconoce fronteras, efectivamente. Entonces, estamos sujetos a una soberanía, ¿sí? Estamos sujetos a ciertas leyes que por más que queramos, no las vamos a, no las vamos a cambiar. Y creo que también de eso se trata Rosh Hashanah, de aceptar que tenemos cierto margen de maniobra y cierto margen de libertad y que por el resto, hay ciertas leyes universales que no podemos cambiar. Y eso es lo que yo considero la soberanía de Dios. Bueno, ahora entonces explícame. eh, Toda esta gente que se va a vestir, algunos con sus mejores galas, otros Eso que es. se van a poner tenis blancos,
Eso es todos en los Yom que van a Kippur, ir, pero bueno. todos los que van a ir a arrebatarse al shul, ¿a qué van? ¿O a qué deberían de ir? La pregunta es una y la pregunta es ¿a qué deberían de ir? ¿A qué Sí, van cada quien su rollo? Eso sí lo dejamos es cierto, cierto. en el fuero interno de cada quien. ¿A qué deberíamos de ir? En Rosh Hashanah vamos a celebrar que existen leyes más allá de nosotros. Vamos a proclamar la soberanía de Dios. Y te lo digo en serio, si tú abres el Magzor y ves la oración de Rosh Hashanah, fundamentalmente, lo único que dices es Dios es el rey, Dios gobierna, Dios es lo máximo. Es fundamentalmente lo que vienes a hacer. No, a veces se confunde, no es necesario ni vestirse de blanco, ni utilizar no utilizar zapatos, que esa es zapatos de cuero. Eso es específico de Yom Kippur. Pero pues existe otra dimensión y es la dimensión humana. Yo creo que el Rosh Hashanah es el momento que nuestra tradición, y es porque lo aprendimos en casa, en una especie de arquetipo junguiano, nuestra tradición nos da la oportunidad de volvernos a encontrar en comunidad. Y yo creo que eso también es importante, que esta es la oportunidad para el reencuentro de cada uno de nosotros con nuestra comunidad, en nuestro shul, en nuestro Beit Knesset, en nuestro Kahal, en nuestro Knis, y creo que es esa parte tan importante en el judaísmo que es santificar el tiempo. Hay que recordar que el judaísmo durante 2000 años no creamos gran, ninguna gran obra de ingeniería ni arquitectónica. Lo que creamos son hitos en el tiempo. Creamos momentos que son como catedrales en las que nos reunimos todos y celebramos. Nos reunimos todos y recordamos. Y creo que eso es también uno de los argumentos más poderosos de lo que nos hace ir a la sinagoga en Rosh Hashanah. Sí, si Quiere tú quieres decir verlo hitos. lo quieres ver desde el punto de vista ritual, pues estás con el rabino equivocado. Pero si lo quieres ver desde el punto de vista social, creo que sí. Establecer estos momentos, estos hitos son momentos, estos puntos de inflexión en el tiempo, en donde nos reunimos como judíos a celebrar en el caso de Rosh Hashanah un año más. En el caso de Yom Kippur, nos reunimos para, si lo hiciéramos en serio, para ver en dónde no lo hicimos muy bien en el año, para reconocerlo y tratar de hacerlo la próxima vez que nos enfrentemos ante estas cosas de una forma mejor. Genial. Que nos reunimos debajo de un azuque, que nos reunimos en una azúcar, para recordar que al final del tiempo, al final del día, nuestra vida humana, todo lo que tenemos es efímero, todo lo que somos es efímeros. Nos reunimos para encender velas en la oscuridad en Hanukkah, nos reunimos para celebrar que nos salvamos en Purim, nos reunimos para celebrar la libertad en Pesach. Creo que eso es importante y eso es lo que le da sentido a la vida, más allá del ritual. El ritual es el camino, pero el objetivo, la meta, es reunirnos, es crear identidad, es seguir adelante. ¿Hasta qué grado o cuánta? Dice Isaac. Oye, Marcos, curiosamente, cuando hablas de Año Nuevo, primero lo comentaste, uno es Nisan y para muchos realmente el Año Nuevo judío es por Pesach. Este, pero acá celebramos el Año Nuevo y lo celebramos diferente a cualquier otra religión, a cualquier otro concepto, a cualquier otra cosa. O sea, todos los demás países, todas las mamás gente que celebran el Año Nuevo como fiesta. Nosotros les decimos fiesta, pero no es una fiesta. Es una, o sea, son las fiestas mayores, no son fiestas. Si es fiesta, es recordación, porque tampoco es un momento de estar festejando, es estar pidiendo perdón, de estar haciendo una introspección, así como que fiesta, o si le podemos Bueno, decir fiestas. A ver, Marcos, ¿cómo identificaría Rosh Hashanah? Porque es algo así medio curioso para la gente cuando lo tratas de explicar, ¿no? Yo creo que es curioso para la gente precisamente por eso, porque creemos que es una fecha de corte, ¿no? Y casi que hacemos una celebración porque es la fecha de corte de la tarjeta de crédito y ya puedo gastar un montón de dinero otra vez. No, no, nosotros lo hacemos al contrario.
¿sí? Es un momento para notar que el tiempo pasa y es para hacer conciencia de qué tan significativas estamos siendo nuestras vidas. Rosh Hashanah no es el momento de pedir perdón, pero sí, cuando nosotros hablamos de Rosh Hashanah y Yom Kippur, les ponemos un título medio raro. Les decimos los Yomim Noroim. Y si lo traducimos al español, es decir, los Yomim Noroim, es decir, los días terribles, no, pues está terrible, ¿no? No, pues son los días terribles. Sí, es terrible la cantidad de trabajo que hay en el Shul, seguro. Terrible, terrible porque en vez de una celebración, tal vez nos apela a la conciencia de la insignificancia o de que no somos inmortales. Estos 2 días, Rosh Hashanah y Yom Kippur, nos dicen, fíjate que tu vida tiene fecha de caducidad. Y tal vez por eso, y tal vez por eso el iniciar un nuevo año es aceptar silenciosamente que la vida tiene fecha de caducidad y que tienes que hacer un trabajo de introspección para vivirla de la mejor manera posible. De ahí sale la teoría o la hipótesis o la idea de que hay que usar estos días para analizar todo lo que hicimos, de alguna manera reconocer algunas de las cosas que hicimos mal, porque otras no las vamos a reconocer, y justificar, no justificarlas, pero componerlas, arreglarlas o evitarlas en el futuro. Sí, ese es el sentido de Yamim Noraim. Precisamente lo que acabas de decir, Daniel. O sea, sabemos que hemos hecho cosas mal. Y yo las podría agrupar en 2 grandes categorías. Las que hicimos con ganas de hacerlas, porque no cabe la menor duda que a veces hacemos cosas que sabemos que no son las más correctas y tenemos plena conciencia, y cosas que sabemos que las hicimos mal y que realmente nos arrepentimos de haberlas hecho y queremos tener una nueva oportunidad para enfrentarnos a una situación similar y hacer las cosas de otra manera. Y como la vida tiene fecha de caducidad, pues las oportunidades van disminuyendo cada minuto más que vives. O sea, podríamos decirle a la gente que nos escucha que si quieren si quieren juntarse al paquete de creyentes de Rosh Hashanah, los invitamos a que analicen todo lo que hicieron el año pasado, tomen sus 2 cajas, la caja de lo que hicieron adrede, pues vayan con esta gente y traten de resolverlo, de componerlo, la carta de lo que hicieron por ciegos, por tuertos, por lo que sea, pues Por inconsciencia. por inconsciencia, por ignorantes, por lo que sea, ¿no? Regresar y decir, pues, sorry, no supe o sí supe o voy a tratar de evitarlo en el futuro, lo cual a lo mejor sucede y a lo mejor no, pero por lo menos lo voy a intentar. Bueno, por lo menos eso que era inconsciente, pues ya lo oigo consciente y dice el más racionalista de todos los maestros judíos, que es Maimónides, que dice, el verdadero arrepentimiento es cuando te enfrentas a una situación similar y actúas diferente. Ah, me gustó esa frase, fíjate, está buena la frase, no la había yo escuchado y me gustó. ¿La puedes repetir? Claro, el verdadero arrepentimiento es enfrentarte a una situación similar y actuar de forma diferente. Estoy seguro que voy a escuchar esa frase muy seguido, pero me gustó. Sí. Oye, Es, Marco, y bueno, aparte de tu peluca esa que tienes a tu lado, ¿eh? bueno, es que ahora ya tiene libre acceso al escritorio de acá de mi esposa. Está bien. Oye, Marcos, dime algo. ¿Es correcto como celebramos, conmemoramos, hacemos Rosh Hashanah? Porque muchos estamos concentrados, o sea, muchos están, es que hay que ir al shul, pero puedes ir a platicar, otros no van al shul, otros dicen nada más voy a las cenas, las comidas. ¿Qué es lo correcto o lo necesario que hay que hacer en Rosh Hashanah? Digo, ya hablaremos después de Kippur, pero en Rosh Hashanah, ¿qué sería lo correcto? Así lo que dice, esto sí, esto no, y qué es lo que, como en cada festividad le vamos agregando detallitos como para que hay que ir en zapato de
le vamos poniendo, ¿no? Hay que estrenar casi, casi. Aquí no hay que ponerse ni calzones rojos, ni amarillos, ni verdes para el dinero, pero que sí. Mira, tu pregunta es una pregunta que tiene dos vertientes, como siempre. Ya sabes que no te voy a dar una respuesta directa, ¿sí? Si lo preguntas desde el punto de vista alágico, es decir, de la legislación desde el punto de vista de la legislación que se supone que regula la vida judía, sí, por supuesto que la idea es ir al templo, al templo no, al templo no podemos ir porque hace mucho que no existe, ir a la sinagoga, escuchar el shofar, rezar como todos los días debes de hacerlo, pero creo que no, que eso se queda corto, que te lo metiste en una caja que es demasiado rígida. Yo también creo que tienes que ir al Beit Knesset y tienes que platicar. Es importante platicar, es importante hacer comunidad, es importante reencontrarte con la gente que hace un año que no ves. Creo que es importante ir a las cenas. Es importante no comer mucho en las cenas, por salud sobre todo. Reencontrarte con la familia que hace mucho no ves. Y es importante resignificarte y tomar conciencia del paso del tiempo. Y eso lo puedes hacer mucho mejor cuando te encuentras con gente que no has visto en un buen tiempo, ¿verdad? Entonces, si lo quieres ver desde el punto de vista lógico, sí, tienes que llegar. Está nuestro Maxor. ¿Sabes lo que es Maxor? Nada más una pregunta así al aire. El libro de rezos. No, Pues edúcame, por favor. con todo gusto, pero estoy Es muy el libro feo. que hay que tomar Mejor te cuando entras. informo, Es mejor el te libro que hay informo. oye, es el libro que te da en la entrada, ¿no? Eli No, 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 o, no, no. Maxor ¿no? no es el libro. Maxor es periodo. Oh, Ujú. Maxor es periodo, ¿ok? Inclusive en hebreo, Maxor tiene que ver con el periodo menstrual, ¿sí? Con razón no sé lo que es el Maxor. Ok, Maxor es periodo y entonces así como tenemos un libro que solo se utiliza durante este periodo y por eso a este libro lo llamamos Maxor. Aunque si ustedes se fijan, les voy a mostrar algo, si me permiten, me voy a salir de la cámara un segundito, por favor. ¿Cómo se llama el perrito, Isaac? Para todas las fiestas que ocurren solo una vez al año, tenemos Maxor. Si alcanzan a ver, dice Maxor Rinat Israel, Pesach, Ok. ¿sí? Es decir, es para cada periodo. Y entonces, cuando le llamamos a nuestro libro que nos acompaña durante las oraciones, en, en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, en Sukkot, en Pesach, en Shavuot, les llamamos Maxores porque son periodos especiales. El gran antropólogo, no es de mis favoritos porque nunca fue muy filosemita, Mircea Eliade, ¿te suena, Daniel? Edúcame, por favor, hoy estoy siendo educado Sí, ampliamente. Mircea Eliade, is nicht gewesen a Freund von die jüdische Volk. Nicht von unseren Menschen, sí. Nicht von unseren Menschen. Aber er hat geschrieben sehr schön. Ok. Ok, escribía ¿En bien. Alejandría? No, 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 no. Mircea Eliade es me parece que es húngaro. Ajá, no, entonces ni idea. Sí, escribe que nosotros revivimos rituales míticos, es decir, que no fueron, pero los revivimos y cada vez que los experimentamos los vivimos como ciertos y los hacemos permanentes. Y de eso se trata estos periodos, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Pesach, Shavuot, ¿sí? De eso se trata, de vivirlos intensamente, de darles significado desde nuestra experiencia hoy. Y también evocamos una historia que no podemos comprobar y no me importa si se puede comprobar o no, pero para nosotros es cierta. Y estaba hablándoles de nuestro Maxor. El Maxor de Rosh Hashanah está lleno de poesía litúrgica.
Tal vez una de las poesías litúrgicas más renombradas se llama Keter Malhut, que pues son dos conceptos muy cabalísticos además, que lo escribió un poeta muy famoso de la época de oro del judaísmo español, bueno, del judaísmo ibérico, que es Ibn Gvirol, Ok, ¿sí? ese sí lo Y conozco. ese sí lo conoces, pero a ver, te digo su nombre, Goy. Sí, por Dímelo favor. tú, dímelo tú, No, dímelo no. tú. Yo lo conozco nada Avicebrón, más como Ibn Gavirol. no, Avicebrón, Ah, bueno, ok. No, Avicebrón. ese no lo conocía Se yo. oye medio, O sea, en pocas palabras, ¿cómo? ¿Sabrón? Ok. no, no, lo que digas, Isaac, yo lo dejo en tu conciencia, Sí, con sí. todo Bueno, gusto. ¿qué dijo Avicebrón? ¿Qué dijo Avicebrón? Ibn Gvirol nos da un piut que se dedica a describir a Dios y su poder en la naturaleza, que son páginas y páginas y páginas del Maxor, y no lo tenemos que leer. Y no lo De este tenemos que leer. concepto, ¿Sí? Es decir, nuestro Maxor está lleno de decoración. Si nosotros nos quedamos solo con lo esencial, nuestro Davenen, nuestra oración nos dura sí. más o menos lo que en cualquier Shabbat. Un par de horas en la mañana, 3/4 de hora en la tarde y se acabó. Pero como estamos celebrando, no estamos celebrando que hicieron poemas larguísimos. Nos dejaron los poemas ahí en el Maxor para que mientras el Hazn los está diciendo, todos los demás podamos platicar. Ok, ok, eso es muy sabio. ¿Sí? Pero parte, Y eso es sí, bonito. Es decir, porque eso vas. No vas a seguir el poema, vas a platicar con el cuate con el que no habías platicado en un año. Y creo que es bien importante. Y eso es darle relevancia y significado al tiempo. de alguna manera lo que estás también diciendo es que de ahí vienen también precisamente las ideas de Spinoza, que ahora son de las que tantas redes filosóficas se alimentan, de ese Dios de la naturaleza. No, no, no. Mi Spinoza va un paso más allá. Ojalá y fuera Dios de la naturaleza. Spinoza en el Tratado Teológico Político dice, Dios es la naturaleza. O sea, Bueno, sí, es está lo que más, quise decir. sí, Deus sive natura. Eh, y bueno, sí, sí, efectivamente, lo tenemos súper claro, lo Pues tenemos súper claro. Quiero hacer una aclaración que dijiste al principio. Yo soy rabino y trabajo en Betel, pero el rabino de Betel es Leonel Levi. Nada más para evitar algún malentendido por ahí entre nuestros oyentes. sí, sí, no queremos Bueno, confusiones. oye, y el emérito es Marcelo. Digo, para que ya vamos en esos, pero afortunadamente tienen varios rabinos, como en todas las comunidades, es importante. Lo que sí quiero subrayar es que con toda la perspectiva que nos diste, pues de alguna manera cambias dramáticamente, por lo menos en mi perspectiva, el limitado conocimiento que tenemos de judaísmo, porque yo creo que hay tantas cosas que a lo mejor pocos las conocen a fondo, pero así juntas todas, cuando juntas Ibn Gabirol con Spinoza, con el Magzor, de alguna manera estás haciendo lo que yo trato de hacer con las efemérides, en las que trato de demostrar cómo una cosa le da razón y seguimiento a la otra, o se repite por nuestra falta de conciencia o falta de conocimiento. Yo creo que el paso, uy, miren quién llegó aquí a visitarnos. Tenemos un visitante, un saludo y un abrazo especial a Abraham Feinsohn. Este, Oh, salúdanos al buen Ave. eh, Creo que sí, como las efemérides que diste al principio de esta transmisión, el tiempo tiene significado. Y para eso haces las efemérides, para significar el tiempo. En un día como hoy pasó esto, en un día como hoy pasó esto otro. En esta semana también recordamos. Y creo que es lo que vamos a hacer en Rosh Hashanah al Sur. Pues déjame invitarte a que si en algún momento andas por California, yo te invito a que pases a Los Ángeles a conocer el nuevo shul que se creó en Los Ángeles, que es un shul muy interesante, se llama Dernister.
ya en el nombre mismo ya lleva todo un concepto, pero el Shul der Nister se autonombra liberal ortodoxo. Whatever that means, es un Shul liberal ortodoxo, donde tienen todo tipo de eventos. Y esta semana tuvieron el Kevermenschen. Para quienes no conocen esto, el Kevermenschen es una práctica europea oriental en la que se iba a los panteones, literalmente, ¿no? a medir las tumbas. No sé cuál era la razón, pero es una de esas tradiciones. No sé si tú la conozcas, la de Kevermenschen, que iban a medir las tumbas en los panteones. Yo creo que no sé si iban a checar o bueno, el caso es que ellos lo tuvieron esta semana en el cementerio de Hollywood y los rabinos ahí son Janet Madden. Bueno, en este caso es Janet Madden y para High Holidays en Tashlis van a hacer énfasis en poesía y en Hasonisher, poemas de los Hasonim. Entonces, el cantor va a ser Eric Spencer Shapiro. O sea, todo está así muy sumamente interesante. Yo les recomiendo, si están en Los Ángeles o si quieren viajar a Los Ángeles, vayan a conocer este shul. Tienen que contactarlos antes porque estoy seguro que va a haber un montón de gente. Ellos además tienen eventos de lecturas de libros, de discusiones ideológicas, discusiones rabínicas. Como ven, están claramente enterrados o no, unidos a tradiciones, pues casi diría yo, milenarias. Son sociales, sobre todo, porque esto de ir al panteón no pertenece a la halajá, pero sí pertenece a la tradición de ciertas comunidades. Y esto es bien importante, bien importante. Yo he tenido la oportunidad de estar en templos, en Bate Knesset shules, que son ortodoxos liberales. Y te llevarías sorpresas muy agradables, ¿no? Como mujeres llevando el rezo, con mejitze, pero mujeres llevando el rezo. Increíble, es algo maravilloso. Mujeres leyendo de la Torá, cosas que tal vez al judaísmo mexicano se nos hace extraño, No, pero en pero el yo americano creo ya que, es de lo más común. pero no, sí, pero creo que podemos encaminarnos hacia un judaísmo más inclusivo. Pues sí, es más, si van al grupo este de Dernister, pregunten porque tienen el grupo de discusión, como ya les dije, el grupo de discusión de ideas y teorías, pero también tienen el grupo, el Kumsitz, en el que se reúnen a leer libros y a discutir temas en Yiddish. Y también tienen para la gente que no habla Yiddish, tienen todo tipo de organizaciones. Y para aquellos que vayan o que quieran ir o que no puedan ir, pero que quieran integrarse en algo nuevo, les voy a sugerir el nuevo libro que surgió para el libro, donde hay clubs de lectura en Yiddish. El Oifumweg acaba de publicar un nuevo libro que se llama Sieben Erzählungen von Yud Lamed Peretz, que además está trabajado de una manera donde, por un lado, viene todo viene por renglones sumados como si fuera el Tanaj, los cuentos de Pérez, pero en el lado izquierdo vienen mencionadas y explicadas todo tipo de palabras, sobre todo las de origen arameico o hebreo, para la gente que no las conoce porque no son las más comunes. Y los cuentos en los que hablan, para quienes están interesados, por si los quieren participar, por si los quieren leer y luego los quieren comentar entre sus amistades, le están Zim Gute Yor, que es un libro interesante para estas fechas. Déjenme ver. Scholem Weiss, Der Kunstmacher, Oibnish no Heger, que esta mil Oibnish no Heger Esta es famosísima. se me hace Vamos, además, famosísima. ¿Quieres ir a decir y, slijes? perdón, ¿Quieres ir a decir slijes con este rabino que iba a cortar leña en vez de decir slijot?
Pues, Es pues sí, maravilloso cuento, maravilloso. pues sí, porque además esta sí muestra, a mi gusto, muestra Omnishno Heger, muestra exactamente lo que según yo son los valores del judaísmo, en el que no somos enemigos uno del otro y sabemos reconocer lo que el otro hace mejor que uno y lo que deberíamos, el ejemplo que deberíamos de seguir. Omnishno Heger. Luego tiene eh, el Musar y Onteshvaig. Ronchesville, no me acuerdo, ¿lo estudiaste o lo estudié con tu mamá? Lo sé, era el Ujú, favorito, era el favorito de mi mamá. Y yo una vez le pregunté, le dije, es que no entiendo por qué es tu favorito Bonche-Schweig, cuando Bonche-Schweig es una persona que pasó por el planeta sin dejar huella realmente. Ese es el problema que tienen en el paraíso. ¿Qué hacemos con Bonche-Schweig? Que no hizo nada malo, pero tampoco ujú. hizo nada bueno. Y el punto es que no estás aquí para no hacer nada malo. Estás aquí para hacer cosas buenas. Y si no hiciste nada bueno, y si no dejaste este mundo mejor de lo que lo encontraste, es que fallaste. Y Así es es. algo totalmente contrario a lo que tienen otras religiones, otros grupos, que lo que juzgan es las cosas malas que haces, y aquí lo que se juzga es las cosas buenas, los logros que has hecho en favor de otras personas. Y ya, Y mira, ya Pérez, dijiste de lo que se, ya dijiste de lo que se trata Rosh Hashanah, así que bueno. bueno, no, pues yo no sabía, así es que qué bueno que Ujú. viniste, nos acompañaste y nos ilustraste con todo esto, porque realmente hoy aprendí más que en muchos otros programas y en muchas otras entrevistas que hemos tenido. Empezando por tu nombre, que realmente una sola letra cambia por Oye, completo, no solo claro, el origen, sino el concepto, porque ahorita me acordé y dije, pues Jalife es el señor no, este no, no, no. antisemita. Sí, antisemita y Maximo, que no sepamos de este tarado. Así Ok, es, el que siempre bueno, anda. Así que no vuelve a suceder, me disculpo por te esa agradezco, confusión. Daniel, y te agradezco a ti y a Isaac la invitación y estoy a sus órdenes para cualquier momento en donde quieran platicar. Yo con todo gusto los Lo acompaño. vamos a necesitar el próximo viernes, Daniel, Sí, para que así nos es. pida perdón y le pidas más perdón. El Bueno, próximo no viernes sé, a lo tenemos que mejor no hay que hablar. pedir perdón. No, no, ya nos ilustrará sobre lo que es Yom Kippur. Isaac, no me comprometas y no me comprometo. Hablamos acabando Yom Tef, ¿ok? Sí, pero para acabar nosotros el programa, y ya les dijimos de todas estas cosas de los asesinatos, todo esto, les voy a contar algo que tiene un poco que ver con lo que estamos hablando, que es el Yorkshire esta semana. Hoy es el Yorkshire de Glickl de Hamelin. Los que no conocen a Glickl de Hamelin, obviamente viene del pueblo de Es Hamelin en bautista, el Alemania. flautista, Pues, sí. a lo mejor lo recuerdan ustedes porque alguien pasó con una corneta tocando música para que lo siguieran los ratones, las ratas que vivían en Hamelin. Pero Glickl, en Hamelin, escribió un libro, es una famosa escritora en Yiddish, 1724 murió y dejó un libro gigantesco sobre las aventuras de Glickl Hamelin, el cual, entre otras cosas, y lo puede usted leer también y escuchar en Diario Judío, tenemos toda una entrevista con Jave Turniansky, algunos la conocen como Punsky, y Jave Turniansky Mm. de México, pues prácticamente ha dedicado su vida a estudiar a Glickl of Hamelin y sus obras. Si es que, si quieren ver por qué Jave Turniansky le dedicó su vida a esta otra mujer y hasta qué grado estas mujeres han sido la voz, literalmente ahora sí, la voz cantante del judaísmo desde siempre, escúchelo, también están recomendados de Diario Judío. Jave Turniansky hablando de Glickl of Hamelin. Y a reserva de que tengas algo que agregar, Marcos, Isaac, Te agradezco mucho. no, al contrario, Sí, gracias a tengo, ti sí, por sí, 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 acompañar. tengo que algo así. A ver, Perdóname. Agutung gesunter Jorzualemen. y Que para quienes tengan no entiendan, un buen y sano año, un año dulce, un año significativo, un año con sentido para todos. y que encuentren, bueno, no le vamos a decir eso hasta la próxima semana. Eh, búsquenle a lo que hicieron y a lo que no hicieron. Muchas gracias por acompañarnos, Marcos. Muchas gracias, Isaac, Judith, gracias a todos. Y les recuerdo que este programa lo pueden volver a oír después, lo pueden mandar a sus amistades. No se olviden de suscribirse a nuestros shorts en Judaísmo Hoy MX y Judaísmo Hoy Shorts. Y bueno, claro, suscríbanse a Diario Judío y reciban nuestros informes. Estamos en YouTube, en Shorts, estamos en diariojudío.com, estamos en Spotify como Judaísmo Hoy y cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier
cosa que quieran agregar, envíenla por favor a daniel@judaismohoy.com o Isaac o Judith@judaismohoy.com. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias, Isaac. ¿Algo que quieras agregar, Isaac? Una, dos. Nada más lo mismo, desearles a todos a good this, un gesund Yort para todo mundo, que sea dulce, que sea lleno de salud y que veamos también el regreso de los secuestrados, que veamos el fin de muchas cosas, y que Tú tengamos un querías mejor año. acabar con una nota, Isaac. Te lo voy a recordar. Tú querías acabar recordando. Bueno, a eso es importante también. Hoy estamos a 19 de septiembre. El principio del programa nos sonó la alarma, ¿sí? Recordando que este día, pues es el día de los temblores en México. Curiosamente y pocas veces visto, 2 veces en el mismo día nos tembló en este país. En el 85, recordar la gran labor de la comunidad, bueno, en ambas ocasiones, pero en el 85 cuando tembló, de los primeros que se movilizaron, lo recuerdo mucho, fue la comunidad judía. Todavía no acababa de suceder cuando la comunidad ya había abierto albergues en diferentes lugares y ya estaba atendiendo a mucha gente, ayudándoles en estos terribles momentos que todos recordaremos del 85 y del 2017, ni se diga. Otra vez el temblor en la mañana con la alarma, como les comentábamos, digo fortuna porque nos tocó en una oficina de gobierno, que curiosamente nos toca cada X tiempo que tienes que ir a renovar algo. Tembló y 2 años después me enteré que gracias a que fuimos, nos tembló y avisamos que había una puerta que no abrí, que diga, fuimos, sonó la alarma, hicimos el simulacro, se detectó una puerta que no se podía abrir, avisamos nosotros que no se podía abrir esta puerta que estaba trabada, la abrieron y unas horas después que tembló, ¿sí? Ya habían podido abrir esta puerta y gracias a eso podemos decir que alguien se salvó porque sí hubo ahí derrumbes y todo y la gente no se atravesó y pudo salir por esa puerta. Pero lo importante de esa fecha, y valioso recordarlo hoy, es que uno de los primeros aviones de ayuda que llegaron en 2017, que a diferencia de la anterior, aquí sí se dijo, necesitamos ayuda, y uno de los primeros aviones que llegó fue un avión de Israel trayendo no solo suministros médicos, todo, sino trayendo todo un equipo de rescatistas en 2 equipos real, uno venido del ejército de Israel, que vino a tomar y a estar trabajando en diferentes puntos, y un segundo que es una organización, digámosle, privada de ayuda en Israel, que también llegaron a brindar su ayuda en diferentes lugares. Tuvieron la fortuna de poder salvar a algunas personas con vida, de rescatarlas, y tomaron un liderazgo impresionante, donde cabe recordar que cuando se fueron y dejaron la zona, la gente del lugar les hizo una valla hacia ambos lados, aplaudiéndoles su gran dedicación, porque cabe mencionar que estuvieron ahí no 24 horas seguidas, sino 48, si es que el día las tuviera, estuvieron ahí, no se iban a comer. Cuando les traían comida decían, no necesitamos comer, necesitamos trabajar y ayudar. Tomaron el liderazgo junto con equipos de España, de hoy los Países Bajos y de México, y tomaron el liderazgo a rescatar, a buscar y rescatar a la gente y evitar mayores tragedias. Fue un gusto para nosotros, un orgullo poder trabajar con ellos en ambos temblores, principalmente en el 2017 en otra, y recordar esa ayuda y esa colaboración que se dio, que muchas veces quedamos en el olvido y pensamos que para qué, pero bueno, esa fue la ayuda Bueno, pues de los que Israel en esos sobrevivieron gracias temblores. a eso, los que sobrevivieron eh, gracias a eso tienen, siempre lo van a recordar. Y sí, sí comían, ¿eh? No crean que se pasaron 48 horas sin No, comer no, porque estuvieran pero muertos. no iban Sí a comían. comer, Lo les que quiso traían, decir se comían Isaac fue que no interrumpían para irse a sentar a comer en un restaurante o algo, sino Exacto. que seguían trabajando. Más Bueno, eso es lo que quería decir. Daniel, Y déjame también, decirte que por lo menos te puedo dar que 16 horas seguidas, creo que tomaron 2 botellitas de agua varios de ellos y fue todo. está ¿Eh? bien, cada quien tenía su Pero, aguante, pero pero digo, la necesidad era ayudar, no era, porque además la gente así les es. traía comida y te traían, o Está sea, bien. increíble, enchiladas, chilaquiles, quesadillas, quipe, les trajeron de todo y ellos estaban dedicados, igual que otros grupos, pero fue impresionante la dedicación durante 10 días que estuvieron acá más o menos, de estos contingentes de Israel que vinieron. Y
a ayudar Y- y apoyar en esta circunstancia, cosa que otros países no hicieron y que afortunadamente estuvieron ellos Bueno, vamos a ayudando decirlo al en revés. ambos. Cosas que otros países sí hicieron, pero no todos. O sea, Está no bien, solo fue Israel y otros países, como lo todos los dije. cuales participaron. Y por cierto, ¿saben ustedes cuál es el único idioma que hablan los perros rescatistas? Pues el único idioma que hablan los perros rescatistas es Yiddish. Todos están entrenados en Yiddish para evitar precisamente que les puedan dar órdenes porque nadie se imagina eso. Entonces es bueno saber que por lo menos en Israel los perros rescatistas sí hablan Yiddish. En fin, Ahora, Daniel, también vale la pena mencionar durante el 17 y también la labor que hizo Cadena, que tomó, y toda la comunidad, que no nada más como grupo comunitario organizó diferentes cosas, sino que gran cantidad de organizaciones de la comunidad fueron buscando cómo ayudar y se solidarizaron con todos, ¿no? Eso es lo importante. y así Otra es. Y yo vez, quiero, yo muchas quiero veces se nos aprovechar. olvida en el país esa solidaridad y necesitamos que algo así unifique a todos los mexicanos. Y es lo que Pues hoy se nos ha olvidado en muchos lados, si Daniel. alguno de ustedes conoce a alguien que haya sido topo, a lo mejor nos lo puede informar para que lo podamos contactar y tenerlo la próxima semana acá o en cuanto lo podamos localizar a uno de los topos porque por algo se hicieron famosos y fue precisamente por ser el motor, el centro de la dedicación al rescatar a gentes que pues no conocemos y que realmente no nos afecta lo que les pasara más allá de el nivel humano en que nos interesa lo que les pase. Y con ese tono de los rescatistas, de los topos, eh, de la memoria de lo bueno, vamos a terminar este programa y vamos a agradecer a todos ustedes su participación y a invitarlos a que nos acompañen la próxima semana. Y recuerde, busque durante esta semana no solo todo lo que haya hecho malo y trate de corregirlo o de evitarlo en el futuro, sino también todo lo que haya hecho bueno para que lo recuerde, lo aprecie y lo pueda volver a repetir constantemente. Gracias Isaac, gracias Judith, gracias a todos por acompañarnos, gracias obviamente a Marcos Jalif, me disculpo nuevamente por haber confundido el apellido, que como ustedes ven, una sola letra y lo cambié completamente, ya no solo de país, sino de giro completito, 180 grados de diferencia entre un nombre y el otro. Así que me disculpo por mi error y les agradezco a todos el habernos acompañado. Espero que el programa les haya gustado y que nos acompañen la próxima semana. Hasta luego, Agut Yor, Shana Tová, feliz año y que el próximo sea más saludable, más productivo y más lleno de satisfacciones para todos. Najes y Shoslet Najes. Hasta luego y hasta la próxima semana.